¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en su programa Vía Pública. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, de un tema importante para la sociedad mexicana, para la sociedad michoacana, para la sociedad también moreliana. Se trata de medio ambiente y este asunto del cambio climático. Y para eso hoy tenemos invitados de lujo. Antes vamos a ver y a escuchar una cápsula que hemos preparado para todos ustedes. Dicen que el ser humano es el único animal que no cuida ni tiene respeto por su entorno, por su hábitat. La crisis ambiental en el mundo es evidente y es quizás la amenaza más tangible de todas las que se perciben en el primer tercio del siglo XXI. Se distinguen ya consecuencias nocivas por el calentamiento global de la Tierra, el envenenamiento de los océanos, los incendios forestales o la tala inmoderada de bosques. Algunos estudiosos del tema, más allá de la exageración, plantean escenarios apocalípticos donde no habrá salida si no se modifican los comportamientos y se reestructuran las políticas en materia ecológica. Debemos modificar nuestros convenios y compromisos con la naturaleza, dejar de mirar únicamente con sentido utilitario a nuestros recursos. No es posible prescindir de la conciencia o el desastre estará más cerca de lo que pensábamos. La educación debe formular esquemas de sensibilidad, más allá de lo económico y lo empresarial. Detener el deterioro del planeta hasta ahora, el único que tenemos. Esto y más hoy, con la reflexión y el análisis en Vía Pública. Bien, y como les decía, hoy tenemos invitados de lujo y pues las damas son primero. Le damos la bienvenida a la maestra Catalina Rosas Monge, investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestra, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Rafa, gracias a ti y al Sistema Michoacano. También está con nosotros el maestro Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, él es delegado de Semarnat. Gracias, Rafa, buenas noches y muy agradecido por estar aquí en tu programa. Pues hoy vamos a tener un tema importante. Ricardo Luna García, titular de Semarnac, la C por cambio climático justamente, ¿no? Afirmativo, Rafa, es un gusto compartir esta charla con nuestros amigos, el maestro Mauro, con la maestra Katy. Un gusto estar aquí. Y bueno, para entrar en materia, medio ambiente, cambio climático, tiene que ver con el cuidado justamente de nuestro entorno, pero este asunto que hoy nos está preocupando a todos, el calentamiento global, el cambio climático, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué pasa en nuestro país independientemente del asunto global, pero qué pasa en nuestro país? ¿Qué legislación tenemos hoy en día? ¿Qué se está haciendo? Son algunas de las preguntas que nos han hecho nuestro público televidente a través de los correos electrónicos. Maestra Katy. Sí. Bueno, en nuestro país ya tenemos una ley de cambio climático y ahora lo que necesitamos en las entidades federativas es que también cada una tenga su propia ley para que las acciones, los programas, las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático pues sean de acorde a las realidades locales. Eso es lo que debemos de hacer y desde luego que en materia de legislación ambiental creo que estamos todavía muy al principio. Muy al principio, ¿hace falta muchísimo, maestro Mauro, en esta materia? Porque bueno, también tenemos derecho ambiental, por ejemplo, y la especialidad. Es una rama, Rafa, pero hablaríamos sobre que dentro del concierto internacional, México es uno de los países que cuenta con una legislación en materia de cambio climático más avanzada. Los compromisos del país ante los acuerdos internacionales lo demuestran. Tal vez es falta de precisar con mayor puntuación cuáles son los compromisos de los estados dentro del territorio nacional, pero hemos avanzado en materia de legislación, en materia de derecho ambiental. El tema de la Ley Nacional de Cambio Climático es una ley que ya está operando, es una ley que todos debemos de sumarnos a ella. La Ley Estatal de Cambio Climático está funcionando, está ahora, hay que hacerla funcionar como debemos.
porque algunos de los problemas que tenemos en el país es que a veces desarrollamos, creamos y emitimos leyes, pero a veces no las cumplimos al 100% y hay que aceptarlo. Algunas veces ese freno de poder aplicar con exactitud, precisión y sobre todo con decisión y voluntad política las leyes obliga a que se retraiga el tema. Y eso lo vemos no solamente en materia ambiental, lo vemos en otro tipo de legislaciones que estamos operando. Entonces, sí es muy interesante el que difundamos las leyes en la materia, sobre todo cambio climático, que es el reto más importante de este siglo para la humanidad, para el planeta es el reto más importante, no únicamente por el cambio de clima, no, por la producción de alimentos, por el desarrollo de enfermedades, por la distribución de las poblaciones a nivel mundial. Es decir, creo que hace falta que socialicemos una serie de conceptos y legislaciones en esta materia, porque ya el cambio climático ya no es un tema de una comunidad académico-científica en particular, debe ser un tema obligado en todos los sectores, transversalizarlo. ¿Qué necesitamos hacer, Ricardo, justamente para difundir este asunto que se nos vino encima de la noche a la mañana? El mes pasado tuvimos unas rachas de viento en todo el territorio michoacano, en gran parte de la República Mexicana, nevó en las montañas de Michoacán. La primavera, el 21 de marzo, recientemente entró la primavera, no sé si haya entrado el 20 o el 21, hay alguna diferencia, pero todavía estábamos a niveles de mucho frío. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesitamos difundir también de nuestra legislación hacia la sociedad para que esto pues vaya permeando, que tenemos un problema y no muy chiquito? Sí, Rafa, efectivamente, esta reflexión que haces nos lleva a preguntarnos si estamos realmente conscientes de las consecuencias del cambio climático. Si nosotros, los seres humanos, somos responsables del aumento o de la elevación de la temperatura global. Entonces, esto nos debe llevar a reflexionar y, por supuesto, a contestar estas interrogantes. En México, el sistema de consumo y de producción nos ha llevado a adquirir productos, artículos, mercancías, enseres, medicamentos, alimentos, y todos estos vienen envasados, vienen envueltos. Entonces, en México generamos 1 kilo de residuos sólidos urbanos y somos 125 millones de mexicanos en este país, lo que estamos generando 45 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. De estos, Rafa, únicamente el 40% tiene un destino, un uso, un reciclaje. Estamos hablando que más o menos 27 toneladas de residuos sólidos urbanos van a parar a las barrancas, a los ríos, a los lagos, y esto desde luego se convierte en un problema muy grande. Y hay un asunto, maestra Katy, de la conciencia ambiental, porque nos remite justamente a esta cultura que nos hace tanta falta del cuidado de nuestro medio ambiente. Sin duda alguna, pero somos los responsables. Sí, como ya lo mencionaba el maestro Mauro y el ingeniero Ricardo, las actividades antropogénicas efectivamente demuestran que son las que han acelerado de manera dramática el aumento de la temperatura en el planeta. Sin duda alguna, ya lo decía el secretario, Ricardo. Sí, cómo nuestras formas de apropiación, de aprovechamiento de los recursos, nuestros estilos de vida han favorecido que estos indicadores o los gases de efecto invernadero, que son los que están incrementando el clima, pues tengan elevaciones realmente dramáticas, y por eso es un enorme desafío y el mayor reto que enfrenta la humanidad, como bien señalaba el maestro Mauro, el cambio climático. Aquí yo creo que sí contamos con instrumentos legales que todavía tenemos que perfeccionarlos, adecuarlos, incrementarlos, pero los que tenemos que hacerlos valer.
tenemos que trabajar en el caso de Michoacán, pues en el reglamento de la ley de cambio climático. Y los instrumentos que ya tenemos de ley, los debemos de exigir, los debemos de pues realmente observar. Están ya los ordenamientos ecológicos territoriales que establecen políticas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, de vocaciones del suelo, porque si tomamos en cuenta que el cambio de uso de suelo, al menos en nuestro país, es el que aporta más del 47% a las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, ya tenemos instrumentos. Y a mí me daba... ¿Sí? Sí. Se me ocurrió en este momento el cambio de uso de suelo y en Michoacán cómo estamos, porque aquí la vocación, aguacatera también, no sé si haya contribuido a este asunto, ¿no? Sí, es, sin duda. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este tema interesante, medio ambiente, cambio climático, que nos interesa hoy a todos. Bien, continuamos con este tema importante, medio ambiente, cambio climático, con nuestros invitados. Y decía la maestra Katy que hace falta hoy trabajar sobre el reglamento. Maestro Mauro, ¿qué hay que aportarle a este reglamento independientemente de esa cultura que, según yo, en mi muy humilde opinión, llegamos tarde al cuidado del medio ambiente que está generando, evidentemente, estamos contribuyendo a este calentamiento global, este cambio climático? Rafa, pues hay que elaborar el reglamento. Sí. La ley ya está publicada para el estado de Michoacán y hay que elaborar el reglamento, pero hay que hacerlo con un consenso, hay que hacerlo un reglamento que se pueda socializar para que todos busquemos cumplir el reglamento. Esa es la parte importante. A mí me parece que la reglamentación en general de este país, en tanto no se socialice, no participe la ciudadanía, no nos compromete a veces algunos sectores al cumplimiento. En algunos de los países del centro y norte de Europa, por ejemplo, no está tan elaborada la legislación en toda la materia. Sí. Porque hay principios de ética y principios de conducta que obligan a los seres humanos al cumplimiento. Vamos a poner unos ejemplos, maestro. ¿Cuáles serían esos principios para que le lleguen directamente a nuestro público? La educación ambiental. Exactamente. El cuidar el uso de la energía, el cuidar el uso del combustible, el cuidar el uso del vehículo. Esos son compromisos que debemos de hacer diario en nosotros mismos, con nuestros hijos y con lo que usamos. Por eso preguntaba yo si no llegamos tarde a este asunto de la cultura del cuidado de nuestro medio ambiente. Porque bueno, todavía se discute si a nivel básico hay que incrustar una materia que hable de este tema. Efectivamente, Rafa, el cambio climático no es un término de moda, es un fenómeno que llegó, que está presente y que tenemos la obligación de realizar una serie de acciones para, una, mitigar los efectos de este fenómeno y dos, la adaptación, porque no es un fenómeno que viene de pasada, es un fenómeno que está establecido y hace un momento tú referías algunos ejemplos. Yo me remitiría al 2010, cuando en el municipio de Angangueo y en Tuxpan tuvimos una tragedia muy lamentable, que combinadas dos cosas. Uno, las fuertes precipitaciones pluviales generadas precisamente por este fenómeno. Que en otro lenguaje son lluvias atípicas, ¿no? Hoy les solemos decir así. Lluvias atípicas, efectivamente. Y la otra parte que refería ahorita la maestra Katy, la deforestación por el cambio del uso del suelo, por la introducción de otro tipo de cultivos, generó las condiciones para que se desgajara gran parte de un cerro y que hubiera pérdidas humanas, lamentablemente. Entonces, esta pregunta que tú haces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué acciones tenemos que llevar a cabo? El año pasado se celebró una cumbre mundial de cambio climático en París, denominada COP21. En esta cumbre concurrieron 195 mandatarios de 195 naciones, en donde se definieron acuerdos
responsabilidades y con ello México, nuestro estado de Michoacán, tiene que alinear una serie de políticas y acciones encaminadas a esas dos situaciones. Entonces creo que sí es importante que los gobiernos, la sociedad nos sumemos. El día de ayer en el municipio de Tzintzuntzan instalamos el primer Consejo de Ordenamiento Ecológico Territorial. Qué bueno. Es decir, este es un instrumento que va a dotar a los ayuntamientos para que ahora los municipios cuenten con sus planes de ordenamiento ecológico territorial, es decir, se definan los polígonos en donde realmente puede crecer la mancha urbana, en donde puede introducirse cultivos, qué tipo de cultivos, en donde debemos de respetar la zona de bosque. Michoacán es un estado con una gran riqueza, tenemos 5.8 millones de hectáreas, de las cuales 2.7 aproximadamente son de bosque, de selvas, y lamentablemente nos están ganando la mancha de otro tipo de cultivos como es el cultivo del aguacate. Ahora bien, estamos hablando de esta cumbre, de estas situaciones que tienen que entrar en las legislaciones, que tienen que cuidarse en los reglamentos, es decir, en el papel. Pero el compromiso político, ¿dónde quedaría entonces para aterrizar todo esto, Katy? Desde la academia, desde la investigación, ¿cómo se ve? ¿Tiene que haber una voluntad política en todas las entidades, en todos los municipios, para que esto se cumpla y que vayamos avanzando, como decía el maestro Mauro, ¿no? Sin duda alguna. Porque digo, habrá algunas cuestiones en los municipios, pero la autoridad no le pone, y el asunto también de los dineros, porque se ocupa dinero. Sí, tienes toda la razón. La voluntad política se refleja efectivamente en la importancia que se le da pues, al tema. Sí. Y también en la voluntad política de hacer cumplir lo que ya existe. Sin duda que hay que ponerle mucho a la educación, ahí hay que aportarle no solamente voluntad política, también recursos económicos para desde preescolar. El tema debe de estar para cambiar justamente la conciencia, para poder adoptar nuevas medidas de estilos de vida. Ya lo decían aquí, toda la basura que generamos, y podríamos generar menos, podríamos aprovechar también energías alternativas, renovables, y tenemos un enorme potencial y hay instrumentos importantes. La academia creo que ha aportado muchísima información para la toma de decisiones. Lo que se requiere otra vez, pues es efectivamente que se demuestre esa voluntad política, ese compromiso social, ambiental, y que pues lo poco o lo mucho que haya de instrumentos jurídicos para fortalecer las políticas públicas en materia de medio ambiente y cambio climático, pues tiene que reflejarse en que se disminuyan esos porcentajes de emisiones de gases de efecto invernadero, o que efectivamente se vea que el cambio de uso de suelo se detiene o se hace en función de la vocación natural del suelo, porque ya existen esos instrumentos que establecen esas políticas y existe ya un comité intersectorial de sustentabilidad y cambio climático, al menos en nuestro estado. Sí. Digo, el fenómeno del cambio climático no es local, ya lo decían, pero precisamente por eso, cualquier acción que se haga de manera local, particular, contribuye, aunque sea mínimamente, pero mucha gente dice, bueno, yo lo que haga o deje de hacer es insignificante porque es un fenómeno global. La verdad es que no, porque si sumamos efectivamente las acciones particulares de cada quien o de cada gobierno local, pues sin duda alguna que se va a reflejar a nivel global con el tiempo, desde luego. Hay efectos que ya son irreversibles, producto digo de este calentamiento global, pero sí, todavía estamos a tiempo, todavía podemos trabajar en algunas medidas
de mitigación y desde luego algunas ya tendremos que adaptarnos por esos efectos irreversibles que ya se han ocasionado al medio ambiente. Michoacán está muy fortalecido, creo yo, en materia de instrumentos de política ambiental y aquí podría ser, y me atrevo yo a señalar, un estado modelo, porque me podrá corregir el secretario, Michoacán es el único estado que seguramente tiene la mayor superficie del territorio ordenada. No ocurre en otras entidades, estoy segura. Y eso ya es un enorme avance, porque sabemos qué tenemos, en qué condiciones las tenemos y qué debemos de hacer para que esos recursos naturales, particularmente el bosque, no se siga perdiendo. Y entonces tengamos mejores condiciones para enfrentar este fenómeno que es un enorme desafío para la Unión. El problema ahí, es cierto lo que dice la maestra Katy, nada más que estamos enfrentando un problema muy, muy grande. No se está respetando precisamente el ordenamiento territorial. Tengo que decirlo porque uno de los problemas fuertes que estamos enfrentando es la introducción del cultivo del aguacate. Sí. Las cifras oficiales nos dicen que tenemos actualmente entre 130,000, 140,000 hectáreas, cuando otros datos nos arrojan hasta 200,000 hectáreas. Y pues ahora muchos caminos. Ayer me tocó ir a Uruapan y ahí en Jujucato, que es una comunidad, cuando va a Uruapan del lado izquierdo, sí, todos los cerros, todos los montes que no son apropiados para el cultivo del aguacate están cubiertos hoy. Lo que era pino, lo que era pino. Lo que era pino hace 10, 15 años. Entonces, este es un problema que vamos a resolver, que también quiero resaltar que ha habido muy buena coordinación con la Federación, ajá, con la Semarnat que representa el maestro Mauro y otras dependencias federales, estatales. Estamos trabajando ya en una acción que vamos a poner en marcha, que desde luego ha estado respaldando el gobernador del estado, el ingeniero Silvano Orioles Conejo, porque si hay alguien que sabe el tema del bosque es él, dado que es su carrera profesional. Tiene una maestría, base, ¿no?, en bosques. Efectivamente, entonces él ha sido muy enfático en el tema de las acciones para poder recuperar nuevamente el bosque. Y hay países, Rafa, en donde ya aplican un bono verde, en donde ahí quien hace cambio del uso del suelo en lugares donde no es permitido, donde no está apropiado, pues tienen que contribuir a hacer un pago que se regrese a las comunidades, aquellas comunidades más pobres, aquellas comunidades que más lo necesitan. Esto es sumamente interesante, Ricardo, un pago del bono verde, ojalá que pudiera ser en dólares. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. Estábamos hablando de este bono verde que hacía referencia a Ricardo y de este ordenamiento en el territorio michoacano. ¿Aquí entra Semarnat? La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafa, es la institución federal que está encargada por ley de autorizar los cambios de uso del suelo. Sí. Sin embargo, y hay que decirlo, ha sido rebasada las instituciones y en particular todas las instituciones federales y estatales, porque el cambio de uso del suelo, como ya se dijo aquí, para el cultivo del aguacate, en Michoacán ha sido impresionante. Y representa intereses económicos muy fuertes, por supuesto. Ricardo dijo una cifra que es por el orden de 140,000, pero luego dijo otra que es por el orden de los 190, 200,000 hectáreas, que es más o menos esa que dijo aquí nuestro amigo Ricardo. Andamos por el orden de las 200,000 hectáreas y en una amplísima zona del estado de Michoacán, que ya está cubriendo prácticamente toda la parte central del estado de Michoacán. Pero no tenemos ninguna solicitud y no ha habido una solicitud desde yo revisé los archivos ahora que llegué a la delegación
y no hay una solicitud de cambio de uso del suelo con motivo de producción ¿Desde hace agrícola. Lo revisé desde hace 10 años y no hay alguna solicitud, menos una autorización. Bueno, pues esto es grave, evidentemente habla de un problema. Es un problema que lo podemos, insisto, porque también aquí ya lo dijimos, y la maestra Katy dijo, las actividades antropogénicas, lo que nosotros hacemos. Le pegamos al medio ambiente. Pero sin embargo nosotros tenemos la capacidad, tenemos la inteligencia de corregir. Y tenemos gran oportunidad de corregir parte de lo que se ha hecho. Efectivamente hay acciones que son irreversibles, esas no las vamos a poder controlar. El uso del mismo petróleo, eso no lo vamos a poder controlar. Pero hay otras acciones a nivel macro, a nivel global, que creo que vale la pena recuperar. Los compromisos del país, de México, ante los foros internacionales, como lo dijo Ricardo en la pasada COP de París, obligan a que México, que es líder en estos temas a nivel internacional, reduzca en un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. ¿Eso qué nos lleva? A que reduzcamos los dos gases, CO2 y metano. A nivel mundial, los acuerdos que están establecidos es que se genere una concentración promedio para que las condiciones del planeta no se modifiquen tanto de las 350 partes por millón de estos gases. En este momento estamos en 400 según el panel de científicos, o sea, estamos por arriba. Por arriba. Y la tendencia es que va a seguir incrementándose, porque hay países que no han tenido la voluntad política ni la decisión de firmar los acuerdos Lo que internacionales. señalábamos hace un momento, maestro. Y estamos de hecho, hablando... tiene que ratificarse este acuerdo de París. Así es. Para que pueda y estamos entrar en hablando de vigor. dos países que entre dos países son más del 25% de la población mundial. China con 1.300 millones de habitantes y la India con 1.100 millones de habitantes. Esos países, con la producción y el compromiso que traen con su población de generar alimentos y bienestar, nos están llevando a un consumo excesivo y a una generación de gases tanto de CO2 como de metano. Nosotros tenemos una población de 125 millones, la 10ª parte de la India, en un territorio que comparamos con la India. Imaginen nuestra gente, no hay proporciones las proporciones en las que estamos. Y sin embargo, el compromiso de asumir el liderazgo a nivel internacional del uso de energías limpias, porque ya todos vemos que hemos favorecido el uso de energías limpias en este país. Sí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y tú hablas de, ¿qué debemos de hacer? Favorecer las tecnologías limpias, bajar los costos económicos. No usamos las celdas porque son caras todavía, porque a nuestro bolsillo no nos permite accesar, pero sin embargo, el día que tengamos mayor poder económico para acceder a vamos a contribuir mejor y vamos a tener un ahorro. Así es. Eso es evidente. Y podemos hacer, como decía la maestra Katy, como decía Ricardo, cuestiones en lo particular que van a contribuir. Por ejemplo, este asunto que comentábamos fuera del aire, los envases en la agricultura. ¿Siguen ahí? Y son residuos peligrosos. Son residuos peligrosos. Clasificados el PET, como tal. Altamente cancerígeno. Señalábamos en una plática que sostuvimos contigo este asunto del cambio del uso de la tecnología en las televisiones. Así es. Los componentes de las televisiones viejas, esas que usted conoció, pues también tienen elementos cancerígenos. Así es. Y hay que depositarlos en lugares adecuados. Fíjate, Rafa, esto que dices de casos específicos, aquí en Michoacán tenemos a un productor de nopal, acá en Zitácuaro, en la zona oriente, a Rogelio Sosa, que él es del sistema Producto Nopal. Él está produciendo ya biogás a partir del nopal, ¿sí? Hace unos días echó a andar un carro ya con el biogás producido a partir del nopal, y lo que dice Mauro, efectivamente, el alto uso de tres combustibles como es el petróleo, como es el carbón y el gas, tenemos que irlos ya sustituyendo por este tipo de fuentes, y pues esto es muy en lo local, pues hay que replicar este tipo de proyectos. Hay que hacer aquí en Michoacán un corredor que permita establecer el nopal en varias de las comunidades, que además es una planta con mucha adaptación a los climas que existen aquí en Michoacán, y empezar a generar el biogás que puede ser el que sustituya a este tipo de fuentes, y entonces sí entrar también a lo que decía Katy, a las energías renovables, a las energías limpias, y entonces sí contribuir
a bajar la temperatura o a no llegar a la meta que establecieron los mandatarios en la cumbre en París, de no aumentar, de no superar los 2 grados centígrados en los próximos años. Es un reto muy grande que la verdad se antoja que va a estar complicado, pero efectivamente tenemos que hacer acciones muy en lo concreto. Aquí en Michoacán, lamentablemente, las comunidades más pobres están sobre los recursos naturales. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Bajar proyectos de aprovechamiento sustentable, sostenible de estos recursos. Yo te quiero comentar que algunos proyectos que nos pueden ayudar en este tema son los proyectos de apicultura. Las abejas son las principales restauradoras de los ecosistemas. En los últimos 50 años, la región Bajo Balsas es la que ha sufrido los mayores embates de las elevadas temperaturas. Tumbiscatío, La Huacana, Churumuco, Arteaga, todos estos municipios. Entonces, tenemos que entrarle con estas alternativas en estas comunidades que podamos revertir este efecto. Y son alternativas, como decías tú, de la gente de nuestro campo de hace pues algunos años, no mucho, maestra Sí. Katy. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este tema de las alternativas para contribuir a este asunto que nos preocupa a todos, este sobrecalentamiento de 2 grados centígrados. ¿Qué pasaría si la Tierra se sobrecalienta esos 2 grados centígrados? Hacemos una pausa y regresamos. Regresamos con este tema importante. Estábamos a punto de entrar con la maestra Katy y preguntarle, independientemente de los proyectos de manera sustentable que se puedan aplicar en nuestro campo, en el campo michoacano, en todo México, ¿qué pasaría? Y lo dije mal porque es el aumento de la temperatura, no en grados centígrados, sino en grados Celsius, como lo dictan las normas internacionales. ¿Qué pasaría con este sobrecalentamiento en nuestro planeta? Bueno, no tenemos que ser expertos para poder imaginar lo que ocurriría en nuestro planeta. Si ya ahorita, con el incremento que ha habido ya cerca de 1 grado, desde que se tiene, desde 1850 y tantos, que empezaron los registros históricos del clima, se ha incrementado cerca de 1 grado la temperatura en el planeta, y ya vemos los fenómenos que aquí comentábamos, pero a nivel global, el deshielo que está sufriendo la Antártida y las enfermedades por estos vectores que se modifica la composición del planeta, esta temperatura, y entonces pues la humanidad no está preparada, no solamente por estos impactos que ocurrirían en enfermedad, en abastecimiento de comida, de alimento, y además de los fenómenos meteorológicos extremos que sin duda tendrían un impacto severo en las comunidades, y esto tiene que ver mucho con la pobreza. En América Latina, o si hablamos de nuestro país, que tenemos la mitad, un poco más, de personas en condición de pobreza, y que esto los hace mucho más vulnerables a los efectos del cambio climático. O sea, el cambio climático tiene que ver mucho con la pobreza, en donde pareciera que tiene una proporción directamente proporcional, porque en las comunidades rurales hay menos condiciones de educación, de salud, de infraestructura, para poder enfrentar los desafíos que significa el cambio climático. Y yo quisiera solamente para cerrar esta parte,
insistir en las condiciones, en el caso del estado de Michoacán, que hoy vemos esta extraordinaria condición que hoy tiene Michoacán de la coordinación que existe entre los tres, o al menos entre los dos principales órdenes de gobierno, que le da una particularidad de mayor fuerza a las instituciones en materia ambiental para actuar. Y la voluntad política de nuestro gobernador, que ha elevado el tema del cambio climático a nivel de secretaría. Eso sin duda demuestra el compromiso, el interés, la voluntad, la importancia que se le da al tema en nuestro estado, porque es, ya aquí lo señalamos, es un fenómeno que lo estamos viviendo, lo está enfrentando y de manera más severa y lamentable las comunidades rurales, las comunidades más pobres, y hoy creo que Michoacán, si hablamos de nuestro estado, tiene condiciones particulares favorables, instrumentos de política ambiental avanzados, de vanguardia, y que le permite tener estos elementos a las autoridades para actuar. Ya señaló el maestro Mauro, delegado de Semarnat, que se está incrementando, está avanzando la frontera agrícola, el cambio de uso de suelo, pero no hay autorizaciones. Sí. O sea, las personas pareciera que les es más fácil pedir perdón o pagar las multas que hacer las cosas como deben de hacerse. Pero aquí también es importante señalar que hay que trabajar otra vez de manera local los ordenamientos locales o municipales, como los conocemos coloquialmente, pero que en la ley se denominan locales, son sin duda instrumentos que son vinculantes, que ayudarían a la autoridad a que se detenga el uso de suelo o que las actividades agrícolas, sí, porque es el principal sector que está aportando después de la industria, en el caso de Michoacán y en general en el país, a la emisión de estos gases que ya mencionaban, tanto de carbono y de metano, claro, el metano con las actividades agropecuarias, ¿verdad? Y la generación de basura, la disposición final de residuos sólidos, que no le estamos, todavía no estamos resolviendo ese tema. Atención. Sí. Y maestro Mauro, lo que dice Katy, lo que dice el ingeniero Ricardo también, el campo puede contribuir muchísimo a paliar este fenómeno. Y él hacía referencia a estos proyectos sustentables que se pueden implementar y que desafortunadamente, también hacíamos esta comparación, la pobreza sigue siendo uno de los factores también. Estos proyectos, ¿cómo pueden ser impulsados desde la federación? El asunto de la apicultura, el asunto de otros proyectos que pueden generar riqueza, pero que son proyectos sustentables que ayudan también a resolver este problema. Mira, Rafa, el tema del cambio climático es como una estrella de 1000 picos. Tiene todas las aristas para que podamos trabajar desde lo que son acciones de legalidad, acciones de emisión, decretos, elaboración de leyes, normas, hasta la parte de desarrollo de cultura, que son los dos grandes brazos que debe de tener una sociedad para resolver el tema ambiental, sí. La parte legal y la parte de la conducta. En algunos países la parte conductual es más importante que la legal por el sentido de responsabilidad que tienen y no hay necesidad de impulsar tantas leyes. Se impulsan proyectos, sí. Se impulsan los temas de compromiso relacionados con proyectos productivos o bien con acciones encaminadas al mejoramiento ambiental. En este momento, ¿qué está pasando en la zona metropolitana de la Ciudad de México? Una contingencia ambiental, que es un tema relacionado con salud. El presidente de la República, Peña Nieto, ya lo sube al tema de salud directamente, entonces se prenden los focos y es el tema en el que ya comienza a vincularse el tema ambiental con un tema de salud y económico,
porque hay la otra vertiente, la economía ambiental, que no hemos ahorita hablado para nada de ese tema, que está vinculada precisamente al cambio climático. Los proyectos los puede uno desarrollar, el proyecto de desarrollo de polinizadores, como el caso, y los conoce muy bien Ricardo porque es especialista en el tema y hay que reconocer. Y el caso de los polinizadores, tenemos un problema muy serio en el país y más en Michoacán. Los cultivos, en particular el aguacate, regresando sin satanizar el cultivo, pero ha creado y desarrollado un impacto, ha eliminado los polinizadores. En este momento tú ves que en la zona de aguacatera los cajones de abejas se rentan para moverlos de un lado a otro para que sirvan de polinizadores. Fíjense lo que estamos haciendo, lo que está sucediendo. Es decir, son medidas de adaptación a un tema que generamos nosotros mismos porque desaparecimos los polinizadores, los insectos. Entonces, este es un proyecto productivo asociado con un desarrollo. A ver, aquí vamos a remitirnos a este asunto del aumento en los grados de la temperatura correcto de la Tierra. 2 grados Celsius. Si desaparecen las abejas, ¿qué va a hacer la agricultura? ¿Qué va a hacer la gente para comer? Mira, Rafa, porque esto es un asunto también... Para complementar el comentario tan atinado que hace Mauro, del 90% de los productos que provienen del campo, es decir, legumbres, frutas, semillas, etcétera, el 70% son polinizados por las abejas. O sea, esto contesta a tu pregunta. Imagínate el impacto que tendríamos en el mundo. Habría una hambruna, sí, terrible. Allá en China, en una comunidad donde siembran mucho la pera, como también lo refería Mauro, ahí ya no hay polinizadores. Las personas, los agricultores, tienen que subir a capturar el polen en una bolsa y con un plumero andar fecundando, andar polinizando. Imagínate que tú le agregaras ese costo a los cultivos aquí en México, pues serían completamente, no habría rentabilidad. Entonces, sí es un problema muy serio, es un problema muy grave. Nosotros en la Secretaría hemos echado a andar el programa de manejo y conservación de polinizadores porque están las abejas melíferas, están las meliponas, que Yucatán es el símbolo del aprovechamiento de la abeja melipona. Yucatán es el primer productor nacional de miel. Están los abejorros, que también se utilizan en condiciones bajo invernadero para la polinización de los chiles, del jitomate, etcétera. Entonces, el valor realmente que representa las abejas y los polinizadores no está en la comercialización de la miel, de los productos, sino en el impacto que tiene en la producción, en elevar la productividad y la calidad de los mismos productos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con este tema importante para todos nosotros: medio ambiente, cambio climático. Siga con nosotros. De concluir este programa vía pública hoy con este tema importante. Maestro Mauro, yo le pediría, no se puede concluir en un tema tan importante, tan interesante como este, pero sí que nos dieras una reflexión en torno al tema del que estamos hoy hablando y de lo que le significa a México. Hablando del país, Rafa, quiero hacer un comentario muy sencillo. Mira, nuestro país enfrentó en la década de los 80 un tema extraordinariamente complejo que era desconocido a nivel internacional, la inversión térmica en la Ciudad de México. No sabíamos qué estaba pasando con los gases. Se hace un desarrollo, la comunidad científica participa y México da a conocer al mundo cómo opera la inversión térmica en las ciudades por efecto de los gases que ahora estamos hablando, gases de efecto invernadero. Y desarrolla capacidades, desarrolla legislación y desarrolla programas.
En la década de los 90, México enfrenta un problema extraordinariamente serio, que es las explosiones de Guadalajara, las actividades riesgosas y las explosiones de San Juanito y Huastepec. Genera una plataforma de capacidades, de legislación, y empieza a legislarse a la vanguardia de muchos países lo que son actividades y sustancias riesgosas. Y otro tema, empieza a generarse el desarrollo de capacidades en materia de tratamientos de agua, de conocer las calidades de aguas residuales. Ahora enfrentamos el mayor reto, cambio climático. Ya tenemos la base de lo que representa una legislación. En mi opinión, nos hace falta trabajar con la ciudadanía, con la sociedad, para que esta parte de la responsabilidad y compromiso como ciudadano que tenemos, lo pongamos en la mesa. Nuestra ciudadanía debe ser una ciudadanía madura. Democráticamente podemos decir que todos debemos de contribuir al tema también en materia de control de gases de efecto invernadero. El presidente asume un compromiso a nivel internacional y ese compromiso lo debemos de respaldar institucionalmente, pero también socialmente en el trabajo diario y en el compromiso como familia y responsable de usuarios que somos de bienes, servicios y de generadores de contaminantes. Nosotros generamos 1 kilo de residuos sólidos al día, nosotros consumimos 10 litros de combustible al día, nosotros generamos un gasto de 3-4 kilowatts a la semana, al mes, es decir, somos parte de un complejo. De un todo en esta materia. Que aquí lo que debemos de hacer es, ahora vamos siendo parte todos de esa solución. Desde el punto de vista institucional, y aquí quiero resaltar la actividad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación. Somos una institución que en el Estado se encarga de salvaguardar o de establecer los compromisos de la Federación con el Estado y establecer la coordinación prácticamente con el Estado y los municipios. No nos queda otra más que, y ya lo hemos dicho, incluso con el gobernador le hemos ofrecido, el compromiso que tiene nuestra Secretaría, porque así nos lo pidió el secretario. Ustedes deben de trabajar de la mano con las autoridades estatales, porque aquí debemos de resolver la parte de un todo que se llama Michoacán y debemos de tener el compromiso de hacer de este estado uno de los estados que debe ser a la vanguardia en todos los temas. Entonces, el compromiso institucional está puesto. Ahora lo que yo le pido a la ciudadanía es que todos seamos solidarios en el tema del cambio climático. No es un tema meramente institucional, claro. Nosotros debemos de hacer la parte que nos corresponda y no la eludimos. Sin embargo, es un complejo que todos debemos de resolver y todos debemos de aportar. Esa es la parte que yo quiero dejar el comentario. Muchas gracias. Y finalmente, también lo quiero dejar asentado, Rafa. A mí me gustaría seguir platicando el tema. Nos quedan pendientes temas de economía de cambio climático, de salud y cambio climático, de desarrollo científico y tecnológico, que hay mucho aporte cambio climático. De derechos ambientales. De derecho ambiental en materia de cambio climático, de legislación, y me parece conveniente y además necesario que la ciudadanía sepa los temas de cambio climático como temas transversales, no como un tema especialista de la academia o del gobierno, no, es un tema de la sociedad. Necesitamos una sociedad informada en torno al tema. Muchas gracias, maestro. Maestra Katy, una reflexión en torno al tema, a lo que se ha señalado, a lo que se ha comentado, al problema que enfrentamos. Sí, yo también coincido, creo que hay que trabajar mucho en educación para cambiar la cultura y los estilos de vida desde las primeras etapas. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental para informar a la sociedad. Desde luego, la participación ciudadana es aquí indispensable, y la voluntad política de las instituciones para hacer cumplir lo que ya existe. Y creo que también en esa parte hay mucho que se puede hacer para poder caminar hacia no solamente adaptarnos a lo que ya no es posible modificar, pero también para mitigar y detener algunas acciones que favorecen este fenómeno global que
tanto está provocando problemas no solamente en salud, en la economía, en la pobreza, en la generación de alimentos. Es como ya señalaba el maestro Mauro, es un fenómeno que todos tenemos algo que hacer, todos tenemos que participar, las instituciones, la sociedad, los diferentes sectores de la sociedad. Ricardo, una reflexión final en torno al tema y ese compromiso. Bueno, yo me referiría a que todos en nuestros hogares queremos tener bienestar, es decir, en nuestra casa, si es muy oscura, abrimos espacios para que nos entre luz, si es muy caliente, abrimos espacios para que entre aire, se refresque, si está sucia, buscamos cómo limpiarla, de tal forma que tengamos confort, bienestar. Nuestro planeta es nuestro hogar, tenemos que hacer lo mismo, afuera de nuestra casa tenemos que hacer lo mismo y es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Yo quisiera refrendar el compromiso del gobernador Silvano Aureoles Conejo en cuanto a las acciones que estamos llevando a cabo, que vamos a llevar a cabo, que efectivamente, como lo decía la maestra Katy, hay una coordinación muy estrecha con Semarnat, representada con el maestro Mauro, y vamos a trabajar muy coordinadamente, muy vinculadamente con el sector de investigación, que también juega un papel fundamental en ello. Y bueno, pues estaremos muy al pendiente de los diferentes temas, estaremos trabajando muy fuertemente para las acciones que nos permitan contribuir al mejoramiento, a mitigar los efectos de este cambio climático y, por supuesto, la adaptación al mismo. Muy bien, pues yo quisiera y quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes el que pues nos hayan acompañado hoy a este programa Medio Ambiente, Cambio Climático, y por supuesto quiero agradecer el favor de su atención a usted que nos ve y nos sintoniza todos los jueves a partir de las 21:30 horas por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión aquí en Vía Pública. Muchísimas gracias nuevamente por su atención y gracias a todos ustedes. Muy amables, muy buenas noches. Gracias, buenas noches.